Hemos orado y nos hemos dispuesto a la dirección de nuestro Señor. Fíjese que uno de los precios que todo cristiano paga por su fe en el Señor Jesús es que mientras que estemos en este mundo, siempre habrá quien persiga a los fieles cristianos. Nunca va a faltar un perseguidor. Nunca faltará quien nos muestre rechazos, ofensas, agresiones que van desde agresiones verbales, incluyendo agresiones físicas, solamente por profesar la fe genuina en Jesús. Y sabemos que en ciertos lugares del mundo los cristianos son perseguidos hasta la muerte y son perseguidos para quitarles la vida. Por nuestra parte, bien sabemos que en nuestro país no se prohíbe generalmente la fe en Cristo, pero sí se ha sabido de lugares donde ha habido muertes por profesar la fe en Jesús, como aquellas noticias tan sonadas en San Juan Chamula, en Chiapas. ¿Cuántos escucharon esa noticia? ¿Cuántas personas murieron por su fe en Jesús? Bien, el hecho de que no sea una persecución masiva o una prohibición total la fe en Jesús en nuestro país, México, esto no anula que sí haya rechazos continuos, ofensas y agresiones hacia los cristianos, que son parte de la fe en nuestro Señor Jesús. ¿Sabe que nuestro Señor Jesucristo nunca engañó a sus seguidores? Nunca engañó a sus fieles creyentes acerca de estos acontecimientos. Gracias, mi hermano. Los acontecimientos de las persecuciones. Nunca engañó. Esto echa por tierra esas doctrinas que andan por ahí, que enseñan que un cristiano nunca debe de sufrir porque somos hijos del Rey. Quiero invitarlo a la palabra de nuestro Señor para ver directamente las palabras de Jesús y algunas de las causas del por qué siempre vamos a ser perseguidos. Siempre vamos a ser perseguidos como cristianos. En el Evangelio de Juan capítulo 15, después que Jesús enseña que Él es la vid verdadera y que nadie puede hacer nada si se separa de Él, vamos a ver que llegando al versículo 18, en Juan 15, Jesús enseña lo siguiente. Juan 15, 18 dice, Jesús está hablando a sus discípulos y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí vamos a ver una de las causas por qué el mundo nos aborrece. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Notamos que aquí Jesús explica que cuando una persona renuncia al sistema de vida del mundo y renuncia hacia aquel que gobierna el mundo, es como literalmente decimos, cambiamos de bando. Y el que gobierna el mundo y el que gobierna a todas las personas del mundo, ahora se contraponen contra los cristianos y van a aprovechar cualquier oportunidad para agredirnos, para ofendernos, para rechazarnos. ¿Por qué? Porque cambiamos. Menciono una cita bíblica, no vaya a ella porque no he terminado de leer Juan 15. En Efesios 2, del 1 al 3, por ahí dice que la lucha que tenemos nosotros es espiritual, porque el espíritu que ahora mora en nosotros es contrario al espíritu que gobierna a la gente. Y siempre va a haber luchas. Continúo leyendo Juan 15, ahora en el verso 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. ¿A qué se refiere esto? No nos van a venir cosas menores, mayores que nuestro Señor. Mire lo que dice a continuación, Jesús hablando. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué dice este verso 20? Habla de la realidad de que siempre habrá perseguidores de Jesús y siempre habrá perseguidores de los cristianos. Pero también es una realidad que siempre va a haber personas que escuchen la palabra de Jesús, entonces van a escuchar la palabra de Jesús en nosotros. Va a haber perseguidores. En el verso 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mire, Jesús nunca dijo que al seguirlo a Él, todos sus seguidores estaríamos libres de agresiones, libres de persecuciones, manifestaciones de rechazos por este mundo. Siempre va a haber quien nos rechace. Y no es una agresión directa de la persona que te rechaza. La Biblia dice, es el espíritu que gobierna a esa persona. Es contrario al espíritu que ahora te gobierna a ti. Y el espíritu que gobierna a esa persona le provoca ese rechazo hacia ti. Y siempre va a haber. Así que Jesús nunca engañó. Lo que sí Jesús dijo es que nunca estaríamos solos los seguidores de Él. Y también dijo que, mire, póngame atención, también dijo que en uno de los principales círculos de las personas cristianas, uno de los principales círculos es donde habrá más manifestaciones de rechazo, de ofensas. Ese círculo es la familia. Jesús lo explicó. ¿Por qué? Porque en la familia te conocieron cómo eras antes de ser cristiano. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 34 en adelante, ahí Jesús explica esto que vamos a leer y tratar de explicarlo. Yo creo que todos nosotros en algún momento, alguien de nuestra familia, no ha faltado quien nos diga, y esto es que eres cristiano. Y esto es que eres cristiana. Ya estarás cristianita. Ya estarás cristianito. Híjole. No hace mucho tiempo una persona muy cercana a mi familia, me dijo, ¿cómo me gustaría verte pecar? ¿Cómo me alegraría de verte pecando? Me dio una tristeza porque es una persona que yo amo profundamente, pero a la vez el Señor me fortaleció porque dije, yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Y eso me da más impulso a seguir orando por la familia inconversa. Mire lo que dice Mateo 10:34. Jesús mismo hablando dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A ver, pastor. ¿No se contradice la Biblia en este verso 34? Porque si bien el propósito de la venida de Jesús es ofrecer paz, entonces, ¿por qué aquí dice que no ha venido a traer paz? Mire, vamos a explicarlo. Es verdad que Jesús ha venido a traer paz para con los hombres y Dios. Eso lo dice en Romanos 5. Así que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo el justo. Es verdad. Bueno, aunque también Jesús es conocido como el príncipe de paz, en Isaías 9:6, admirable, consejero, príncipe de paz, escúcheme bien, esto no anula que uno de los fuertes impactos del Evangelio, uno de los fuertes impactos de que Jesús sea aceptado en alguna persona, son los desacuerdos de otros oyentes, incluyendo la familia. Esto desata entonces persecución verbal en la familia. ¿Pero cómo? Y más de algún familiar de los nuevos creyentes va a agredir de alguna manera.
y no van a dejar de agredir. Siempre no va a faltar quien te diga, tómate esta cerveza. No, es que ahora sigo a Cristo. No seas cobarde, con otras palabras. Échate un danzón conmigo. No, es que he decidido honrar a Jesús con todo mi ser. Cobarde que no fueras. Y empezar a agredir. Una de las principales razones entonces de esa falta de paz que Jesús menciona, no he venido a traer paz, es que alguien muy cercano a la familia te observó que ya no sigues el estilo de vida que él sigue o ellos. Porque ahora tú sigues a Jesús y eso rompe la paz momentánea. Así que vuelvo a retomar Mateo 10:34, después de haber hecho esta breve explicación. Y Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Recordemos que la espada tipifica la palabra de Dios. Cuando las personas reciben la palabra de Dios, esa espada cortante, aguda, penetrante hasta los tuétanos de los huesos, provoca disensión. Ahí va, verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Qué novedad, ¿no? Mira el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Para qué tanta iglesia, hombre? Ahí vas otra vez. Entiéndase que estas disensiones, estas agresiones, esta falta de paz en las familias, no es el propósito de Jesús con su venida. No es. Pero que estas agresiones surjan, sí es el resultado de que alguien en una familia decidió seguir a Jesús. Y sí es el resultado de que alguien en alguna familia empiece a agredirte con palabras. ¿Alguien aquí, algún familiar, le dijo algo o le ha dicho o le sigue diciendo? Levante la mano. ¿Sí? Ya ve. Y te seguirán diciendo. Este tipo de enseñanzas, repito, echan por tierra entonces las doctrinas que un cristiano nunca debe de sufrir por ser hijo de Dios. Esta parte de la Biblia nos muestra todo lo contrario. Lo que sí dice la Biblia es que todo aquel que sea perseguido por causa de Cristo, aquel que sea vituperado, agredido, no todo, o no siempre, más bien dicho, es motivo de sufrimiento. Porque de pronto te apachurra el corazón. Porque en la mínima falla que cometemos, porque ¿cuántos siguen fallando después de ser cristianos? A ver, levanten la mano. O nada más su pastor falla. ¿Ya ve? ¿Y quiénes son los primeros que filtran tu falla? En la casa. Y son los primeros en restregártelo en la cara. Mira. ¿Qué no dijiste que ya no ibas a fallar en eso? Oye, es que lo que yo dije es que sigo esforzándome en mejorar esa área. Pero seguimos fallando. Jesús dice que hay una bienaventuranza, dice, cuando los hijos de Dios somos perseguidos, vituperados, ofendidos, agredidos. No todo es motivo de tristeza, aunque duele. Y en el Sermón del Monte, nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 capítulos antes de lo que estamos leyendo, que los peores enemigos van a ser los de tu propia casa. Tus mismos hermanos, hermanas, familiares, los cónyuges, los mismos esposos dirán a las esposas, ya estarás, hermanita, vieja de doble cara. Ay, sí, aleluya, gloria a Dios. Ojalá te conocieran como eres. ¿De alguien aquí? O viceversa. Ya estarás, y tú que eres esto y que eres lo otro.
Vergüenza te debería de dar. Deberías de hablar con el pastor y entregar el cargo. Eres un baquetonazo de marca. La familia somos los primeros que filtramos los errores. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Mire en Mateo 5:10, para que veamos que no todo es motivo de tristeza o no enfrascarnos en el dolor. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, hay persecución. Por eso es que nuestro tema de hoy es perseguidos por seguir a Jesús. Bienaventurados. En los trabajos no va a faltar quien. Ahora tú, hermanito. Ahí va el cristiano diablo. Bueno, si damos de qué hablar, pues ya ese es otro asunto. Pero dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Aquí la palabra vituperar es ofenderlos, agredirlos. Bienaventurados, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados. Gozaos, dice el 12, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alégrense dentro del dolor, de la decepción, de la tristeza, porque los vínculos más cercanos a nosotros son los que nos van a filtrar nuestros errores. Entonces sí duele. Hay una persona muy cercana a mí que no pierde oportunidad para decirme, hola, cristiano mentiroso. Y a lo que yo le digo, dime en qué te he mentido. Dime, le digo, en qué te he defraudado. Mencióname algo. Tú y todos son iguales. Pero son personas muy amadas, pues, y duele. Ay, Señor, alcánzalo. Si bien es verdad que este tipo de rechazos, las agresiones por ser seguidores de Cristo, duelen bastante, pero en medio de los rechazos debemos recordar que vale la pena recibir todo este tipo de agresiones por causa de Cristo. Vale la pena. ¿Por qué? Porque en medio de cada dificultad debemos de alegrarnos de que la luz de Jesús brilla en nosotros. Y si una luz brilla en alguien, pues es fácilmente detectable. Es fácilmente detectable. Por eso fácilmente somos detectables por los que son controlados por las tinieblas, porque brillas. Estás esforzándote por brillar la luz de Jesús. Ya no andamos en las tinieblas o bajo el control del reino de las tinieblas y nos van a agredir. Ahorita vamos a seguir desarrollando este tema. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas que en medio de la tristeza por causa de las persecuciones debe de ser mayor la alegría. Sí duele, pero de momento ponte a pensar, ay Señor, esto quiere decir que voy por el camino correcto. Si a alguien no lo vituperan, porque ya leímos en Juan 15:18, si el mundo no te vitupera, si el mundo te abraza, si el mundo te apapacha y te aplaude y te cobija, aguas, no vaya a ser que seas del mundo. Pero si alguien del mundo te da rechazo, te odia, te vitupera, es porque no eres del mundo. Vamos a leer lo que Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 4, versículo 12. Y cómo el apóstol dice que no nos debemos de sorprender cuando nos vengan ese tipo de situaciones. ¿Por qué no nos debemos de sorprender? Porque ya Jesús lo había dicho. ¿Alguna vez te has preguntado, hermano, hermana? Y te has dicho, ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué me pasa todo esto? Y peor aún porque algunos decimos,
Señor, ¿y por qué me pasa todo esto si yo soy tu hija? Dirá alguna mujer. Y el Señor te va a responder, pues por eso. Señor, ¿y por qué me pasa todo esto si yo soy tu hijo? Y el Señor va a decir, sí, por eso. Porque brillas mi luz, porque reflejas mi espíritu. Porque el mundo te rechaza, porque el espíritu que gobierna al mundo es totalmente oponente al espíritu que te gobierna a ti. Y eso es motivo de rechazo. Y ahorita lo vamos a ver en más citas bíblicas. Y ya Jesús lo dijo en muchas partes de la Biblia. Así que bienaventurado seas. Y como en una ocasión predicamos en un mensaje en Hermosillo, y no nos queda más que aguantar vara y seguir confiando en el Señor. Ahorita vamos a ver por qué. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. Es necesario que venga el control de calidad de nuestra fe. ¿Y cómo viene el control de calidad de nuestra fe? En ver cómo actuamos cuando nos rechazan. A ver si realmente seguimos creyendo en Jesús. Es necesario. No te extrañe de que haya persecuciones. Así que no debemos de permitir que el abrazo de la tristeza o de la decepción sea mayor que el abrazo del regocijo y la alegría por ser siervos de Jesús. Dice en el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estas persecuciones, los rechazos que vamos a recibir por ser cristianos, ¿cuántos de los que estamos aquí reconocemos que esas cosas son pasajeras? Y alguno dirá, pues desde que me convertí al Señor no se han terminado. Pues te tengo una noticia, no se te van a terminar. Entonces, ¿cómo dices que es pasajero, pastor? Porque nuestra vida es pasajera por este mundo. Por eso. Pero la vida que nos espera después de este mundo es eterna al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y allá recordaremos, valió la pena, Señor, siempre profesar mi fe en ti. Siempre. Dice en el versículo 14, una vez más lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Pedro lo recuerda una vez más aquí en el verso 14, dice, si sois vituperados, otra vez, ofendidos, agredidos, si sois vituperados, lastimados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y bienaventurados es aquí sumamente dichosos. ¿Por qué? Ahí dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Te detectan el Espíritu Santo. Detectan que está el Espíritu Santo sobre tu vida. Ciertamente de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Pues los ofensores, los agresores. Ciertamente de parte de ellos, aquí él es el nombre de Jesús, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué? Porque agreden a Jesús, agreden tu vida cristiana, pero tú glorificas al Señor. Señor, ayúdame a mantener la calma y no contestarle. Ayúdame, aunque me agredan, ayúdame. Dice el verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Que la persecución que nosotros como cristianos tengamos no tenga nada que ver con estas cosas que aquí menciona. Que no sea por ninguno de estos problemas, ni por ladrón, ni por chismoso, ni por homicidas, ni malhechores. Que no sea nada, aunque te achaquen este tipo de cosas. Porque una cosa es que te calumnien. Otra cosa es que hablen con verdad, que hacemos algo. Así que debemos de evitar este tipo de persecuciones, pero no vamos a evitar las persecuciones de calumnias. Y dice el verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence de ser cristiano. Yo les recuerdo que he platicado con personas que les he dicho,
Vamos a servir al Señor con toda la energía que Él nos da. Yo prefiero ser de la secreta antes que profesar mi fe públicamente para que no me vengan tales persecuciones. Retomo el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿A qué se refiere este verso? Dios siempre juzga cuál es la causa por la que nos persiguen, pero también va a juzgar cuál es la actitud que tomamos cuando nos persiguen. Va a juzgar eso. Obviamente que va a juzgar a los perseguidores. Claro que lo va a hacer. Pero como repito, juzgará el control de calidad de nuestra fe. Cómo actuamos, cómo profesamos nosotros nuestra fe. El versículo que sigue, el verso 18, ha sido mal interpretado porque sigue estando en el contexto de sufrir por Cristo. Y el versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo he escuchado a algunos cristianos que creen que este versículo se refiere a que los cristianos tenemos que ganar la salvación todos los días a través de muchas dificultades, lo cual no es así. La salvación ya nos las dio Cristo. Lo que sí dice, lo que sí es verdad de este versículo, es que cada día debemos dar evidencia de que sí somos salvos a pesar de las dificultades y los sufrimientos. Eso sí. Así que los cristianos debemos pasar por las dificultades para comprobar la calidad de nuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Y si el cristiano que está anclado en la roca que es Cristo sufre dificultades aún siguiendo a Jesús, lo que este verso 18 sí dice es: ¿qué le espera al impío y al pecador que no tiene de dónde agarrarse? ¿Qué le espera? Eso sí dice este verso 18. Porque yo he escuchado que algunos dicen, ¿y si el justo con dificultad se salva? Hermano, ¿quién sabe si entres al cielo aunque ya seas cristiano? No, espéreme. No se refiere a eso. Hay que leer el contexto desde los versículos anteriores para ver a qué se refiere. Hay que leer el contexto, lo que sigue, para ver cómo recalca eso. A ver, vamos a seguir leyendo. Porque lo que realmente este versículo dice que nunca faltará una causa para que suframos los cristianos, pero que Él espera al impío y al pecador que no tiene de dónde agarrarse. Voy a retomar el 18 para enlazarlo con el verso 19 para que vea que es verdad lo que le estoy explicando. Dice el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿de qué? De padecer como cristiano. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahí va, comprobación, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, para que vea que a eso se refiere, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Alguien pudiera preguntarse, ¿y por qué debemos de encomendar nuestras almas al fiel y creador si se supone que ya somos cristianos? Respuesta a esta pregunta: ¿por qué? Porque aunque seamos cristianos, debemos de encomendar nuestras almas a la fortaleza recibida de parte de nuestro Dios, a la sabiduría recibida de parte de nuestro Dios en medio de las persecuciones. Debemos de pedir sabiduría al Señor, porque siempre va a haber quien te diga, quien te aviente un buscapiés, quien te busque la manera de hacerte salir del carril. Un tío que ya falleció, que sabía que yo era cristiano, cuando llegaba a ver alguna visita que nosotros hacíamos y coincidía con alguna fiesta, alguna Navidad o algo, siempre se acercaba con 2 latas de cerveza abiertas. Una para él y una supuestamente para mí. ¿Y te la vas a tomar? Tío, no me la voy a tomar. ¿Te la vas a tomar? Porque no. Tú sabes bien que no me la voy a tomar. Y empezaron a decir, no, es que todos son un montón de hipócritas. Bueno, no dudo que es la realidad que sí hay. Y tú también eres. Bueno,
Pues estoy procurando ser lo menos que pueda. Estoy procurando crecer. Y era una lucha. Por eso es que aquí dice, encomendemos nuestras almas al fiel y justo. Encomendemos nuestras almas para que Dios nos dé sabiduría, fortaleza, sabia dirección en su espíritu, para que podamos desarrollarnos en medio de estas persecuciones. Ay, ay, ay. Y uno se queda así nomás a veces. Y uno busca cómo. Yo trataba de cambiarle de plática. Ay, el gato que va pasando por la calle. Ay, el perro. Ay, qué bonito, ¿de quién es? Y como si andaban a veces influenciados por el alcohol. Ah, es el del vecino. Ah, oye, por cierto, tu vecino. Y me los iba llevando. ¿Por qué? Porque tenemos que encomendar nuestras almas. Porque vamos a ser perseguidos sí o sí, solamente por ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pedro está escribiendo esto, o escribió esto. No nos extrañe, dice, que va a pasar eso. Recordemos que Pedro, el escritor de esto, es aquel discípulo de Jesús que intentó evitar las persecuciones cuando arrestaron a su Señor. Él intentó, cuando llegó a la fogata, sacudiéndose las manos así porque acababan de arrestar al Señor, y él intentó evadir los sufrimientos, y no faltó quien dijera, ah, este es uno de los que andaba con él. ¿Quién? ¿Yo? No, estás loco, yo no. ¿Por qué creen que Pedro lo negaba? Porque no quería sufrir, no quería ser perseguido, no quería sufrir igual que su Señor. Lo negó 3 veces, dice la Escritura, porque no quería. Pero después Pedro entendió que es imposible que un cristiano se pueda escapar de los vituperios por el simple hecho de que vivimos en un mundo caído que rechaza a Jesús. Es imposible que evitamos eso. Así que con la fe en nuestro Señor Jesucristo viene incluido el rechazo, de alguna manera. Y repito, esto echa por tierra el pare de sufrir. ¿Ha escuchado esas? Sí, nuestra hermana Iri está esperando que, si usted está buscando una iglesia que lo guíe a parar de sufrir, venga acá. No soy portugués, soy mexicano de Sinaloa. Pare de sufrir, ¿no? ¿Cuál pare de sufrir? No vamos a parar de sufrir. Vamos a parar de sufrir hasta que nos vayamos de este mundo. Hasta entonces. O aquellos cristianos evangélicos que dicen, es que yo rechazo todo sufrimiento, no acepto sufrimiento porque soy hija del rey. Soy hijo del rey. Déjame decirte, amada hija del rey, déjame decirte, amado hijo del rey, que por ser hijo del rey, el mundo te aborrece. Y preferible que el mundo te aborrezca, porque eso quiere decir que no eres del mundo, eso quiere decir que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, comprado con la valiosa sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es mucho mejor. Así que Pedro está escribiendo en el capítulo 4 de su primera carta, no te sorprendas, ya Jesús lo dijo, ya Jesús lo había dicho. Y Pedro quería evadir. Incluso la Biblia dice que a Pedro es uno de los pocos discípulos que Jesús le dijo exactamente la manera como iba a ser perseguido y muerto. Y lo hemos explicado en otros mensajes acerca de la persecución. Vamos a recordar un poco de eso en Juan 21, 18 al 29. Juan 21 habla desde el versículo 1 cómo es que Jesús resucita. Y los discípulos están un poco decepcionados porque no lo miraban siempre, constantemente ahí con ellos después de resucitado. Dice la Biblia, Pedro se va a pescar, lo siguen los demás discípulos. Jesús se aparece en la playa y lo reconocen, dice los discípulos que estaban desde la barca. Pedro se tira al agua. Algunos creen que porque le dio pena, porque estaba desnudo y vio al Señor. Otros creen, que es el comentario más acertado, es que Pedro se consideró más veloz para llegar hacia la orilla
que la barca, remar la barca. Y Pedro llega a la orilla y que creen que por eso se tira al agua. Pero como él había negado al Señor, Pedro llega, dice Juan 21, léalo en su casa, y no dice nada, nada más se sienta. Cuando llega a la orilla, Jesús ya tenía unas brasas y unos peces asados y pan. Y dice la Biblia, llega Pedro y llegan los demás, todos sabían que era Jesús, pero nadie decía nada porque estaban ciertamente avergonzados porque se fueron a pescar. Es como aquel que se quiere ir a practicar las labores o las costumbres del mundo. Esto no quiere decir que pescar sea mundano o del diablo, no, sino la reflexión que hay en ello. Y ahí están los discípulos y Jesús allí preparando, y dice la Biblia en Juan 21, y Jesús trozando, quitando pedazos de pan y dándoles. Y es ahí cuando le dice a Pedro, ¿me amas? Sí. Y es ahí donde Jesús le explica, si me amas, entonces te van a perseguir. Ya ves que no querías que te persiguieran, por eso me negaste, palabras más, palabras menos. Pero ahora te voy a decir algo. Y en el verso 18 de Juan 21, es ahí donde quiero leer, que es algo que ya hemos leído anteriormente. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Tú te ceñías, quiere decir, tú te ponías las ropas, tus guaraches, te atabas tus guaraches, y tú ibas a donde tú querías. Y dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y extender las manos, aquí da la idea de extenderlas para que le pusieran los grilletes, para llevarlo arrestado. Más adelante lo explica. Y dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿A dónde? A la cruz, a morir. Porque la historia dice que Pedro murió, aunque boca abajo, pero crucificado. Ahora dice en el verso 19, ahí lo dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. O sea, por ser seguidor de Jesús, a Pedro se le dijo específicamente la manera. Pero a nosotros, a todos nosotros, según Juan 15, del verso 18 al verso 21, dice, tan solo por ser seguidores de Cristo, ya el mundo ya no te acepta. Ya no. Yo recuerdo que pues mi papá se profesa brujo hasta el día de hoy. Por cierto, lo fui a ver. Y no perdí la oportunidad de hablarle de Cristo. Yo recuerdo cuando yo lo iba a visitar, él me hablaba y me decía, ¿ya vas a llegar? Sí. Y en la televisión de la sala de su casa ponía en congelamiento, en pausa, una imagen de películas pornográficas. Y cuando yo entraba, estaba ahí, y decía, ay papá, ¿ves? Decía, ¿ves? La lucha de todo hombre y lo viste. Oye, pues lo vi, pues está en la entrada, le digo. Papá, no hagas eso. Y algunos de mis hermanos ahí, ¿ves que sí? Pero papá, he venido a saludarte, espero en el Señor que estés bien, el Señor te bendiga, pero si no va a haber disposición para tener una buena plática entre tú y yo, pues me voy a retirar para aprovechar el tiempo con mi mamá y mis hermanos. Ya les decía a mis otros hermanos, quiten eso porque sí se va a ir, ya lo conozco. Sígueme, le dijo a Pedro, te va a pasar esto y esto y esto, incluso te van a matar así. Y dicho esto, dice, le dijo, sígueme. ¿Sabes que a todos nosotros Jesús nos sigue diciendo lo mismo? Sígueme, el mundo te va a aborrecer, saber esto, antes que a ustedes ya me aborreció a mí, pero síganme. Y no den paso atrás, síganme. Por eso Pedro, cuando escribe su carta, él dice, no es de extrañar, ya me lo explicó el Señor, me lo explicó en sus sermones cuando andaba, me lo explicó cuando resucitó. Así que nos lo explica a todos. Por eso es que ser cristiano de verdad, cristiano de veras, mira hermano, aquí hay un montón de valientes. Yo espero que todos
que estén dispuestos a defender la causa de Cristo y seguir adelante a pesar de cualquier situación adversa, por mucho que te duela. Yo espero que aquí haya cristianos valientes que sigan predicando que Cristo salva, que Cristo transforma, que sigan orando por sus familiares a pesar de lo que sucede en tus vidas. Dicho esto, sígueme. Ya lo explicó el Señor en muchas partes de la Escritura. Yo les explicaba que no hace mucho tiempo un familiar muy cercano a mí me dijo: ¿cómo me gustaría verte pecar? Quiero verte pecar. Eso duele. Duele en ese tipo de palabras, porque son personas que amamos. Estamos orando por ellos y sigamos orando por cada persona así. ¿Cómo no recordar aquel pasaje que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo? En 2 Timoteo capítulo 3. Menciono. 2 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al verso 9, dice: debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días habrá hombres crueles. Se dirán que son cristianos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con sus comportamientos. Serán ávaros, fraudulentos, mentirosos, traidores, intemperantes, desobedientes a los padres, conflictivos, peleoneros. Va a haber mucha gente así que profesarán ser cristianos, pero negarán la eficacia de su fe, porque no estarán dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor. Timoteo, le dice Pablo, pero tú no sigas el ejemplo de ellos. Tú sigue el ejemplo de los que realmente profesan y defienden a Cristo. Tú sigue mi ejemplo. Híjole, qué chaleco tan grande. Qué chaleco nos deja Pablo de que tengamos el valor de decirle a alguien que nosotros estamos discipulando, que tengamos la certeza de decirle a alguien: tú sigue mi ejemplo, no digas nada, tú guardas silencio. Pero es que calla. Pero ¿cómo callarme si yo estoy impuesto a que el que me la hace me la paga? Ahora verá en Facebook cómo hay gente hipócrita, eso de y tras. Dejaré esto y me iré lentamente por aquí, y al que le quede, pues que se lo ponga. No digas nada. No hagas nada. No hagamos eso. Por eso Pablo dice: tú no sigas el ejemplo de esos hombres intemperantes, crueles, malvados, ávaros, traidores, que profesan ser cristianos, pero niegan con su conducta que realmente son gobernados por el Espíritu de Dios. Y llegando al versículo 10 de 2 Timoteo 3, ahí vemos, dice: pero tú, le dice a Timoteo, después de haber dado la lista del verso 1 al verso 9, pero tú has seguido mi doctrina. Me llenas de paz, Timoteo. Me llenas de orgullo de saber que tú sigues lo que yo te enseño y no lo que enseñan ellos. Tú sigues mi doctrina. Ahí va, conducta. Sigues mi conducta. Propósito. ¿Cuál es el propósito? Que más almas conozcan a Cristo, que las personas vean que Cristo realmente cambia a las personas. Glorificar el nombre de Jesús para que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Tú sigue eso, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Longanimidad, esta palabra longanimidad se traduce de la palabra griega macrotumos, macro, grande, mucho. Tumos quiere decir paciencia, y esto habla de una paciencia extrema, esta longanimidad. Y a veces tenemos que tener paciencia extrema con alguien. Y a veces decimos: ¿verdad, Señor? ¿Te lo llevas o te lo mando? Macrotumos.
longanimidad. Amor, por amor a ellos. Tenemos que callar, aunque por dentro, ¡ay! Paciencia, aquí habla de la paciencia más. Así que Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi ejemplo, tú lo has seguido. No has seguido el ejemplo de los que se mencionan del verso 1 al verso 9. Por eso es que nosotros debemos de seguir el ejemplo, hermanos, a pesar de que nos persigan, que nos digan, guarda silencio, para que las personas vean, nuestros familiares vean. Uno de esos hermanos míos que ayudaba a mi papá a poner esas imágenes en la televisión, no hace mucho tiempo me dijo, hermano, fíjate que por lo que tú quieras en la vida, he conocido varios tipos de cristianos, de varios tipos. Yo no soy cristiano, pero he conocido varios tipos de cristianos. Ya sé qué tipo de cristiano eres tú. Y dije, uy, ¿en qué la regué? Dije yo entre mí, Señor, bueno, pues dime. ¿Eres de los que sigues avanzando un paso a la vez? A pesar de lo que te decimos. Y yo entre mí, uy, si supieras que duele. No, pues gracias. El Señor es bueno, Él es el que me fortalece y si no fuera por Él, ¿dónde quedaría? Por eso Pablo aquí le dice, tú has seguido mi ejemplo. Le dice a Timoteo, has soportado, pero quiero llegar a un versículo en específico que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que es el versículo 11, donde Pablo dice, ¿has seguido también, dice el versículo 11, persecuciones? ¿Por qué? Acuérdense que a Timoteo lo tenían en poco. ¿Has tenido padecimientos? Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mire, aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios lo libró de morir en esas persecuciones porque no era su tiempo. Pero también habla de que Dios lo libró de haber reaccionado humanamente. Así que vamos a ver esa parte del versículo 12, que es aquí donde queremos abundar en el tema más todavía. Dice, y también, dice Pablo, todos, a ver, repita conmigo, todos. Bueno, pues todos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Vivir piadosamente es vivir conforme a la verdad de Cristo. Eso es vivir piadosamente. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué nos va a pasar? Padecerán persecución. Solamente por un día decidir no seguir al mundo ni el estilo de vida del mundo, sino seguir a Cristo como la verdad de Cristo manda, ya por eso, ya te echaste encima. Ya te echaste de enemigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es la importancia de venir, estudiar cada reunión, orar, aprender, confirmar, reconfirmar lo que sabemos, fortalecernos, orar los unos por los otros, cantar a nuestro Dios, fortalecernos en la presencia de Él, salir de este lugar con las pilas recargadas para enfrentar lo que no sabes, lo que te espera. Pero sí sabes que no vas solo. Por eso el Señor Jesús dijo a los discípulos en Hechos 1:8, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y van a testificar de mí en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra.
Y hemos explicado esto, que la palabra testigos, testificar en Hechos 1:8, viene de la palabra griega martureo, marturión. Vamos a testificar que Jesús es real a pesar de lo que te digan. Y vamos a seguir adelante. Por eso aquí Pablo le dice a Timoteo, tan solo por vivir piadosamente, tan solo por tener la firmeza, la decisión de seguir a Cristo, venga lo que venga. ¿Te acuerdas cuando le dijiste eso al Señor? Te seguiré, Señor. Venga lo que venga. Y en la primera que viene, soldaditos de chocolate nos derretimos. Uy, uy. Ya no, siempre no, Señor. Venga lo que venga, te seguiré, Señor. Tan solo por vivir piadosamente. Dice el verso 13, y ahí Pablo apunta a los que están del verso 1 al verso 9. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todo fiel cristiano, siempre hay algo que no nos va a faltar, algún rechazo, alguna ofensa, siempre, en algún momento. Y la realidad es que desde casa, los que estamos aquí en algún momento le hemos dicho a alguien que no eres cristiano, que no eres cristiana. ¿De cuántas veces se ha sabido de algunos esposos, verdad, que a sus esposas, mira a la cristianita, que te compre, que no te conozca, yo vivo contigo? Y somos crueles a veces, o viceversa. Somos crueles. Si somos cristianos, ¿cuántos somos cristianos de verdad? Dígalo con convicción, hombre, de todos modos. ¿Cuántos somos cristianos de verdad? Te va a costar defender ese nombre. Te va a costar. Y cuando venga la persecución, sigue adelante. Mire, hay tanta palabra para esto. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que Jesús explica. Y él explica el por qué algunos ya no siguen adelante. Creo que hay un pasaje que es en Mateo 13, donde dice, y esta es la semilla que cayeron junto al camino, aquellos que cuando oyen la palabra la reciben con gozo, pero cuando vienen las persecuciones y las luchas, tiran la toalla. Ya no. Y vas a ver algunas sillas vacías. Hermano, ¿y por qué? No, hermano, es que, no. En 2 Corintios 4:7 quiero leer. 2 Corintios 4:7. El apóstol Pablo habla del privilegio que tenemos los cristianos, porque en nosotros es depositado el Espíritu Santo, en nosotros es depositada la palabra para que la sigamos predicando, en nosotros es depositada la salvación, por la gracia del Señor, para que le compartamos con los que no la tienen. Y en 2 Corintios 4:7 dice de la siguiente manera, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Los versículos anteriores habla de la luz de Cristo que ahora brilla en nosotros. Bueno, tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. Dígame una característica muy común de un vaso de barro. Yo sé que todos me van a decir la misma. Una característica muy común de un vaso de barro. Fragilidad. Se quiebra con mucha facilidad, ¿verdad? Pues así eres tú, mi hermano, y así soy yo. Nos quebramos. Nos quebrantamos con facilidad cuando el vasito de barro. Pero lo que está dentro del vaso de barro, que es el Espíritu Santo, que es la palabra del Señor, ese tesoro que está dentro no se quiebra, no se destruye. La luz de Cristo nunca se apaga.
¿Cuántas veces quisieron apagar la luz de Cristo en aquellos vasos de barro, enviándolos al Coliseo romano, asesinándolos, colgándolos, quemándolos vivos? Y la luz de Cristo más se expandía. La palabra de Dios más se propagaba. Entre más persecución, más cristiano. Y los vasos de barro eran quebrados y el nombre de Cristo seguía siendo exaltado hasta lo último de la tierra, al grado que llegó aquí. Y hoy estamos en la República Mexicana, en el estado de Sonora, aquí en la ciudad de Nogales, a orillas de esta colonia Colosio, en este lugar conocido como el Represo. Hasta aquí llega. Y aquí se sigue profesando que Cristo sigue reinando. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él sigue salvando personas. Gracias a aquellos vasos de barro que, aunque los quebraban, el tesoro seguía adelante. El cielo y la tierra van a pasar. Su palabra no. Y aquí hay vasos de barro que van a ser quebrantados, pero el tesoro que llevan dentro, la exaltación del nombre de Cristo, la palabra del Señor, la seguirán promoviendo para que más personas vengan a la salvación, aunque quiebren el vasito de barro. Algunos vasitos de barro aquí, no podemos contar las piececitas, porque ya está pegadito uno con otro, con la loca y carbonato y échale, y ahí anda el vasito que si nomás le tantito que le hagan, ¿verdad, vasitos? Pero no somos vasitos, dice el hermano Eric, algunos somos jarrones, dice. Y todos pegados ahí, un montón de piezas, porque y ya no llueve sobre mojado y nos pasa algo, y otra vez el vasito ahí o el jarrón. Pero el tesoro que traemos dentro, por eso vuelvo a retomar ese versículo. Apuntando para el final, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que ningún vasito de barro diga, es que yo, no, cálmate vaso, cántaro, jarrón, cálmate, si nos quebramos a las primeras de cambio. La excelencia del poder de Dios es el que te sostiene. Es la excelencia del poder de aquel que mora en ti, el que te da la fortaleza para avanzar cada día y seguir profesando que Cristo es tu Rey. Es la fortaleza de Dios la que te sostiene para seguir sirviéndole al Rey de Reyes, a pesar de que alguien cercano a ti te haya dicho, ya estarás hipócrita y vas otra vez. Y es el Espíritu Santo que te sostiene. Es la fortaleza del Señor. Por eso dice en el verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados sobremanera. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién confío, yo sé en que estoy parado en la roca y aunque vengan fuertes vientos, peguen con ímpetu, mi casa no caerá porque está edificada sobre la roca. Sé quién me sostiene. Por eso dice el verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Mi esperanza está en aquel que creó los cielos y la tierra. Y alzaré los ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que tomó forma humana, venció la muerte, venció las tinieblas, resucitó y vive y reina con poder. Por eso dice aquí, en apuros, mas no desesperados. Pero miren lo que dice el verso 9. Perseguidos, mas no desamparados. En cada persecución hay alguien que te sostiene, hay alguien que día a día, que instante a instante extiende la diestra de su justicia y te dice, vamos hijo mío, levántate que largo caminar te espera. Vamos hija mía, porque no hemos concluido la labor que tengo para ti. Vamos, levántate. Por eso dice aquí este versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, anunciando que Él sigue reinando y reinará por los siglos de los siglos. Y hoy nos toca a nosotros el privilegio de soportar persecuciones, ofensas, heridas, pero seguir proclamando el reino de Cristo. Que más personas vengan, con la ayuda del Espíritu Santo, que más personas vengan.
al conocimiento de la verdad. Así que si alguien te dijo a ti, ven a Cristo y no vas a tener ningún problema, te mintieron. Ven a Cristo y nunca vas a sufrir. Deje de andar oyendo los portugueses esos. Y escuche la palabra, y escuche y siga al Espíritu Santo. Así que debemos de orar todos los unos por los otros, porque tú no sabes cómo está el vasito de barro que está a tu lado. A lo mejor está que nomás lo tientas y ya está desmoronado. Yo sé de más de algún vasito de barro aquí que se está sosteniendo por la pura bendita gracia de Dios. Yo sé de más de algún vasito de barro aquí que está parado porque el poder de Dios lo tiene. Más de alguno. Por eso debemos de orar. Por eso cada vez que se le dice, ora por tu hermano, ora por tu hermana, tú no sabes cuántas veces ha sido quebrantado ese vaso de barro. El mundo es cruel. Y a veces caemos en la crueldad del mundo para herir y lastimar. Así que debemos de orar los unos por los otros. Orar por todos aquellos que son perseguidos por alguna razón. Las potestades, las huestes de maldad, los espíritus, los demonios. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor. Quiero concluir leyendo de nuevo Juan 15, 18. Palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. Juan 15, 18 al 21. Dice la palabra, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Miren, hermano, esos cantantes cristianos que siguen dando conciertos en el mundo para que el mundo los... No se cumple esto, el mundo no los aborrece, el mundo los... Ahí hay una lucecita de alerta, entonces, ¿de quién es este cuate? ¿De quién es? Porque el mundo no lo aborrece, el mundo lo apapacha. Dice el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Siempre habrá quien sí escuche. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No seamos como aquellos que escuchan la palabra con gozo, pero cuando viene la persecución, como los que están en Mateo 13, cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Y si por alguna razón has retrocedido porque ha arreciado la guerra, la persecución, alza tus ojos y mira a aquel que te sostiene. Él es fiel y verdadero. La persecución no va a parar. Te van a perseguir de mil maneras. Ahorita estos aparatitos lanzan un sinnúmero de tentaciones, persecuciones tan reales que lanzan el enemigo, Satanás, persiguiendo, y todos ahí cayendo en... Cuidado, hay una persecución a muerte. La Escritura dice, el enemigo de nuestras vidas anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos un perseguidor muy tenaz, muy terco, no da tregua, no descansa. Por eso el cristiano no debe de perder el tiempo, debemos de orar, debemos de permanecer unidos a aquel que es toda la fortaleza y toda la paz, porque tenemos una persecución a muerte. El enemigo quiere destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio. Me tocó ver en estos días familias muy amadas, destrozados por completo, destrozados. Señor, mira, Padre. Debemos de orar siempre. Así que yo te quiero invitar, amado hermano, que oremos, porque en este lugar yo sé que hay más de un vaso quebrantado. Mantiene el tesoro ahí. Eso es por eso que
que está aquí por la gracia de Dios. Y no debemos de tener esa pena. Así que yo quiero hacer ese llamado. Si alguien aquí tiene la necesidad de ser fortalecido, sigamos orando. Y si tiene necesidad de pasar al frente, cortamos el video y quitamos la cámara para ser ministrados por el Espíritu Santo y ministrados los unos por los otros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cumplir así la ley de Cristo. Oremos, porque hay vasos frágiles. Como les decíamos en una ocasión, también sus pastores son de barro. Es el cántaro que te decíamos, pastor, tú eres. Oremos los unos por los otros. Y aquellos que se sienten quebrantados porque han arreciado la persecución en estos días, ha sentido desánimo en estos días, porque la persecución ha arreciado, hoy Dios te tiene una palabra. No estás solo, no estás sola. Avanza. Y si alguien tiene necesidad de pasar al frente, pase, que queremos orar. Y quitamos la cámara. ¿Por qué no te pones sobre